camino. Y antes lo almacenamos en algunos silos, pero solo metíamos el maíz, quizás no lo hacíamos el proceso. Cuando nosotros desde que cosechamos ya los gorgojos han colocado sus huevos en las vainas. Unas partes se nos arruinaba, ¿verdad? Pero no teníamos conocimiento. Las prácticas de almacenamiento, las prácticas de post cosecha deben de seguirlas tal y como, y así evitar pues pérdidas. Almacenamiento de granos, la etapa final del cultivo. Y es increíble todo el recorrido que hizo la semilla una vez que fue sembrada, cuidada, fertilizada, y lo más de lo más es que al productor y productora le tocó esperar por largos días. Esperar y confiar que saldría la cosecha, que valdría cada esfuerzo empeñado, que llovería, que lograría el propósito de cosechar, Carlos. Bueno, se necesita más que fe. Muchísima fe, diría yo, porque ¿quién apura o le exige a la naturaleza? Creo que el mismo acto de nacer es un milagro y las semillas pueden o no germinar. Morir en el intento también pueden. Sí, y es que ya no nos admiramos o sorprendemos de ese acto permanente de cómo los cultivos germinan sus semillas, Carlos. No. Creo que nos detenemos más en las dificultades. Sí, en las quejas, que no llueve, que esto y que lo otro. Eso no nos permite valorar lo que hacemos y ser agradecidos por todo lo que recibimos. Bueno, y eso no quita que ha habido dificultades, que no ha sido nada fácil, que le tocó enfrentar plagas, enfermedades del cultivo, pero que por fin lo logró. Claro que sí, y lograr sacar una cosecha ya sabemos que cuesta mucho. Ahora, cuidar esos granos, Yapa, cuidar esos granos cosechados es una tarea aún más complicada. Sí. O dicho sin alarma, es una tarea delicada y que se debe hacer tomando en cuenta las condiciones del grano cosechado. Sí, Carlos, si lo de cultivar fue arduo, almacenar los granos también tiene lo suyo. Por eso, hoy hablaremos de esa etapa última del cultivo, el almacenamiento de granos. Bueno, vámonos a lo que venimos entonces. ¡Vámonos! Para cultivar la tierra y producir es necesario conocer y aprender prácticas del buen uso del agua y el suelo. Ya ves cómo florece. Por eso, les invitamos a escuchar la experiencia de quienes han llevado a la práctica todo sobre la agricultura de conservación. En la tierra. Bienvenidos, bienvenidas al programa Con los pies en la tierra. Gracias por la sintonía. Bueno, ¿y por dónde comenzamos? ¿Alguien que nos pueda decir qué es lo primero antes de almacenar el grano? ¿Cómo? ¿Qué es lo primero que hay que hacer antes de almacenar los granos? A ver, ¿quién nos escribe al 99 24 29 53? Díganos, ¿qué es lo primero que hay que hacer antes de almacenar los granos? Haga la lista, a ver, escríbanos. 99 24 29 53. A ver, lo primero, dice usted. Sí. A ver, imaginemos un poco. Ya desgranamos el maíz, los frijoles están arrancados y están guindados en la galera. Están guindados como pollos, listos para, mire, a comer. Como pollos, como así. ¿Pero qué tienen que ver los pollos? Sí. ¿Usted no ha visto los pollos guindados cuando los traen a vender? De la granja, sí. Es la misma foto. Los frijoles se guindan de las patas o raíces. En este caso los frijoles, ¿va? Los pollos igual, solo que al principio del guindo, o sea, que los pusieron al momento que los pusieron en la vara, ellos no aceptaban ese destino, pero después, después se fueron quedando, pataleaban un poco, pero bueno. Ya me lo imaginé, pero ¿y ahora, Carlos? Pues nada, contestando su pregunta, sí. ¿qué es lo primero antes de almacenar los granos? Y en el caso del maíz le pasó casi lo mismo, lo único que la mata estuvo encorvada, pico abajo, doblada. Es la misma suerte, solo que la mazorca permaneció su rato en la milpa y ahí recibió aguaceros a cántaros. Sí, y si la dejan mucho en esas condiciones, pues yo no creo que al momento de sacar el maíz todavía está seco, pero bueno. Eso le dijo la mula al freno. Bueno.
Eso es otra cosa, Carlos. Mejor sigamos. Entonces, antes de almacenar los granos, hay que secarlos y bien secados. Ajá. No medio secos, no. Hay que secarlos hasta que suenen. Esa es una señal, fíjese. El maíz y los frijoles que ya están bien secos, suenan los granos al meter la mano en el saco, fíjese. Ya. ¿Y qué más? Es que fíjese que lo que se debe cuidar de los granos, ¿sabe qué es? A ver, ¿qué? Es algo que le llaman embrión. Embrión. El embrión. Ah. No lo digo yo, Suyapa, lo dice el ingeniero Albert. Escúchelo, escúchelo. Porque lo que nosotros cuidamos, si hablamos de semilla, es el embrión, ¿verdad? Y bajo un buen almacenamiento tiene una vida ese embrión de 1 año. Ah, ¿y eso qué es? El embrión de una semilla es una planta en miniatura que contiene la estructura fundamental para dar origen a una nueva planta. Ajá. Bueno, o sea, dicho con mis propias palabras, ¿va? En las semillas está el origen de la vida. Ahí está lo que es y será. No se mira, pero allí está. ¿Qué cosa va? En una semilla está la creación. Upa, pero qué profundo. O sea, en el embrión está todo lo que es y será la planta presente y en el futuro. Pues lo dicen los expertos. Ajá. La semilla es una cápsula donde la vida está esperando. Es que uno solo ve la semillita, ¿va? Y piensa, qué bueno, si son frijoles ya cocidos sirven para el desayuno. Y mire, con tortilla recién hecha, vengan a tu reino. Pero los científicos han estudiado cada parte de la semilla y dicen que lo que debemos cuidar de la semilla o del grano para que no se dañe es el embrión. El embrión. Y entonces el almacenamiento es una etapa muy importante porque hay que cuidar eso que decimos el embrión. Sí, porque solo imaginémonos un momento, la semilla sigue las leyes del ser grano y semilla, ¿va? Ajá. Ella o él o ellos, como dicen, si se guardan húmedos, su naturaleza entenderá que deben hacer. No preguntará si hay tierra o si le van a echar fertilizantes. No. De la semilla brotará una nueva planta. ¿Entenderá, decís, Carlos? Sí. Si las plantas, pues yo creo que no piensan ni entienden, tampoco para que hablen. Pues mire que yo creo que hablan. Muchos productores y productoras hablan con las plantas. Ajá. Bueno, yo no sé si es por las deudas, pero hablan con las plantas. Hasta dicen que les escuchan y entienden. Pero el punto acá, Suyapa, es que el grano almacenado con un grado de humedad arriba del 12%, y que es un candidato a nacer o a nacerse, como dice la gente, se nació, dicen. Pero una semilla o grano para nacer necesitará más que humedad, oxígeno y nutrientes. Pero nacerá, se pondrá negro el grano, le nacerán los hongos y lo que sigue, Suyapa, son los gritos y la alarma del productor echándole rayos y centellas diciendo ¡se nos dañaron los granos! Hoy sí, papá. Lo que no dice el productor es que almacenó mal el grano. Y el grano sigue sus leyes, obedece a sus leyes naturales. Uy, eso es muy cierto, pero ¿y entonces se nacen los granos? Eso ya fue, ya estuvo. Era grano, Sí. ni para semilla va a tener. Después ni grano ni semilla, solo un montón de cadáveres de semilla que se volverán polvo. Cadáveres, dice Carlos. ¿Sí? Entonces, ¿qué se debe hacer? ¿Se puede detener o parar ese proceso de los granos mal almacenados que hacen los productores y productoras en el caso del maíz y frijol? ¿Verdad que se puso tintín, va? Sí. Miran los cachos y piensan que no es toro. Pero no se preocupe, Suyapa, para todo hay una explicación y una alternativa. Esta etapa del cultivo, el almacenamiento de grano, tiene sus prácticas y de eso hablaremos amplio y tendido este día. Muy bien, Carlos, pero antes vámonos al mercadito ASA. Vamos. Por mientras venimos al programa. Vámonos y compremos frijoles. Ojalá encontremos chinapopo. Vamos. ¡Ay, qué delicia! ¡Vamos! El Mercadito ASA, un nuevo espacio para celebrar lo que crece con esfuerzo. En nuestros campos no solo germinan semillas, también nacen sueños. Muchos agricultores y agricultoras están dando un paso más, transformar su cosecha en productos que cuentan historias de trabajo y esperanza. Por eso, en Con los Pies en la Tierra, estrenamos un nuevo segmento, El Mercadito ASA,
un lugar para descubrir y apoyar esos emprendimientos que nacen del campo, cultivados con prácticas sostenibles y mucho amor por la tierra. Más que un mercado, somos una comunidad que apuesta por impulsar los sueños de quienes cultivan con visión y compromiso. Súmate a este movimiento, elige productos locales y apoya a quienes hacen del campo un motor que transforma y fortalece a sus comunidades. Bueno, Carlos. Sí. Entonces, ¿qué pasos y prácticas se deben de realizar para un buen almacenamiento de los granos? La verdad que no se necesita tanta ciencia, solo paciencia. Paciencia. Explícate mejor. Igual que el productor y productora le tocó esperar que el cultivo naciera y que la cosecha estuviera lista, igual en esta etapa del almacenamiento de granos le tocará seguir las prácticas de un buen almacenamiento. No debe actuar a la ligera, deberá tener paciencia. Ah, ahora sí. Pero ¿y cuáles son esas prácticas entonces? El secado es fundamental. Y antes de almacenarlo debe asegurarse que el grano tenga el nivel de humedad óptimo, porque si lleva agua, Suyapa, o demasiada agua, el grano, ¿sabe qué? Se pierde. Se pierde. ¿Y entonces por dónde se debe comenzar? Hay de prácticas a prácticas, algunas que la gente ha ido implementando y que le han funcionado, pero hay otras que no tanto. Hay un productor, por cierto, que le tocó perder varias veces, y solo por no hacer un buen almacenamiento del grano. Eso de perder yo le tengo miedo. Como solo al ser humano le toca tropezar con la misma piedra pudiendo apartarla, pero bueno, ¿qué más, Carlos? Suyapa, este día queremos compartir la experiencia de un productor de los nuestros. Vive acá cerquita, en la comunidad de San Martín del municipio de San José La Paz. Él tiene su parcela en el sector de San Miguel. Uno puede ver ahí todos sus cultivos cuando se va por el centro de San José. Ahí por la Florida, por esa calle, por ahí queda el sector de San Miguel, donde nuestro invitado pues tiene las parcelas. Eso merito, y hablamos de José Antonio Márquez Domínguez. Tiene una finca diversificada y él es un maestro de la agricultura. Y hoy por hoy es uno de los agricultores referentes en el municipio. Y este día tenemos la suerte de contar con su participación acá en la radio. Adelante, José Antonio, bienvenido. Sí, gracias por acompañarnos hoy. Adelante, Toño. Sí, muy buenas tardes, don Carlos Galea, por la invitación que me ha hecho aquí a la radio Radio Marcalava, que es el programa Pies en la Tierra. Agradezco muy cordialmente a usted como gerente de la radio, a los compañeros que están presentes, los agradezco mucho por tomarme en cuenta. Yo soy un productor del municipio de San José, comunidad San Martín, del sector San Miguel. Mi nombre es José Antonio Márquez Domínguez. Soy del municipio de San José y de la aldea San Martín, sector San Miguel. El tema es el almacenamiento de granos. A ver, porque almacenar granos, ¿cómo lo ha hecho antes la gente? Antes la gente en San José, ¿cómo almacenaba los granos, Antonio? Bueno, la tradición de nosotros antes es almacenar los granos casi... unas partes se nos arruinaba, ¿verdad? Pero no teníamos conocimiento. Antes lo almacenamos en algunos silos, pero solo metíamos el maíz, quizás no lo hacíamos el proceso bien adecuado como hoy lo aprendí yo en el proyecto que sí estuve con el ingeniero Albert, el proyecto Prosperamos. Ahí aprendí lo que es almacenar granos. Entonces, habían silos, pero no le enseñaban a la gente cómo utilizarlo. Pero antes de los silos, la gente, ¿cómo almacenaba? Lo que se la ciriaba el maíz y se ponían como así en alambres. Debajo de un techo, de tener ese techo como una galera. Ahí se la sería el maíz y se ponía, pero al final siempre se arruinaba porque le agarraba la plaga, y igual había mucha pérdida de lo que es el producto. Lo que tenían, digamos, una galera, y lo que hacía la gente de las trojas, Antonio. Sí, igual lo que se hacía es también doblar el maíz, pero igual siempre cuando había mucha lluvia el maíz se empezaba porque se podría decirlo así, en palabras que yo manejo, se podría, pero a raíz
Bueno, pero ya hoy no, quizás ya tenemos alguna otra tecnología más avanzada para ya no perder ese producto. Y bueno, así que, bueno, o sea, producir siempre ha sido complicado, pero si no se cuida esa producción, la verdad que se pierde todo. ¿Ha tenido alguna experiencia, Antonio? ¿Alguna experiencia de perder cosecha por problemas de almacenamiento? Sí, siempre, sí lo he tenido antes que entrar al programa, al proyecto con Prosperamos. Sí, ha tenido unas pérdidas por igual. No ha tenido uno no ha tenido la experiencia, el apoyo más fundamental va y la enseñanza que sí ha perdido mi producción quizás, porque lo que he hecho yo es doblar el maíz y sacarlo ya cuando ya ha pasado toda la lluvia, pero ahí una parte se logra, otra parte se pierde. Sí, que esté doblado siempre se pierde porque al final siempre el agua se entra por algunas partecitas del elote va a estar doblado y ahí donde agarra humedad y el maíz. Bueno, entonces, porque toca tapiscarlo ¿cuándo? ¿En qué época del maíz, por ejemplo, se tapisca? Y en el caso del frijol, ¿cuándo? Bueno, en lo que es el maíz se tapisca cuando ya hace verano. Cuando ya se hace verano, que uno ya dice, ya el maíz ya está bueno de tapiscarlo, lo vamos a hacer, porque ya entramos en verano y no estamos en tiempo de lluvia. Entonces ahí se pica el maíz. Y el frijol, igual el frijol cuando ya está maduro se arranca y se la cirea y se tira igual se puede tirar en líneas de cerco, de alambre y ahí no tiene mucho problema, pero ya el maíz sí es más complicado. Una cosa, cuando usted me dijo que había perdido por problemas de almacenamiento, esa vez, ¿qué tenía almacenado? ¿Tenía maíz? ¿Y en qué lo tenía almacenado? Bueno, el maíz, como le vuelvo a repetir, el maíz lo tenía en la milpa, de ahí lo tapisqué y lo tiré sin, ¿cómo se llama? Decir en el corredor de la casa, ¿va? Quizás estaba húmedo, porque ahí se terminó de podrir una parte. Y también usted sabe que lo que tenía que hacer quizás era como asolearlo, pero cuando el tiempo está malo tampoco se puede, entonces igual uno siempre tiene pérdidas, pues. Sí, no hay sol, eso así es, no hay sol. Después de esta experiencia, ¿qué aprendió? ¿Y qué cambios hizo para proteger mejor todos sus granos? En el año pasado, como estuvimos con el programa de Prosperamos, que siempre ha sido el ingeniero Álvaro Medina, yo siempre lo menciono porque ha sido una persona muy responsable y quizás él nos capacitó y nos apoyó en unas bolsas PIX y nos enseñó cómo íbamos a almacenar el maíz, porque nosotros siempre le explicamos la experiencia que pues hice unas capacitaciones que nos daba, pues sí, las pérdidas que teníamos, y entonces para ya no haber pérdidas él gestionó unas bolsas PIX para almacenar ya lo que es el producto maíz, sea frijol o sea otro tipo de producto. ¿Solo con las bolsas o también los metió en silos? Quizás solo trabajamos con bolsas PIX. Bueno, las bolsas PIX vienen con doble bolsa de nylon, y hay que revisar las bolsas no estén rompidas, porque si están rompidas agarran aire, igual agarran, si es frijol agarran cojo, igual el maíz, siempre hay pérdida. Entonces eso capacitaron a nosotros cómo ir a revisar las bolsas y para el momento de almacenar el maíz. Tema del almacenamiento, ¿qué pasos da usted, digamos, para almacenar? ¿Qué hace antes de meterlo a la bolsa o meterlo al silo? Bueno, en primer lugar, hacíamos unas prácticas nosotros con unos botes de vidrio, que le poníamos sal y poníamos el maíz, y como decíamos, como que lo sacudíamos, va, y si aquel maíz tronaba, y después lo revisamos y no estaba sudado, es que ya estaba el maíz ya bien refinado para poder almacenar en esa bolsa. Y si ese maíz salía sudado, ya no estaba apto para meter en la bolsa porque volvía a tener pérdidas. Entonces todo eso lo aprendí en lo que es en
en las capacitaciones que nos daba el ingeniero. ¿Estamos hablando de maíz que ya está desgranado o en mazorca? No, desgranado ya desgranado ya para almacenar ya en las bolsas, para llenar las bolsas. Una vez que ya el maíz o el frijol agarran ese color o empiezan a salir pullitas, digamos, ¿no se rescatan y así se saque al sol? No, ese maíz no se puede, sí se puede rescatar, ¿verdad? Se saca, se asolea, pero ya ese maíz, el servicio que puede dar el maíz ya es como para hacer ya para las gallinas. Ese maíz se manda a moler en el molino y se le pone otros ingredientes para hacer como un salvado para las gallinas. Y eso es para eso puede sirve, ¿verdad? Para no perder todo el producto. Ya para consumo no, pero para los animales sí, pero hay que saber, ¿verdad? Antonio, ¿eso le pasa muy seguido a la gente? ¿Usted qué ha escuchado de sus amigos y cercanos en su comunidad? Bueno, siempre han manifestado que han tenido ese problema. Todos nos pasamos la voz cuál era el procedimiento que se debe hacer para no perder ese producto. Entonces quizás todos los productores ya sabemos y nosotros, igual las comunidades, siempre los dejamos a saber a los productores en reunión que siempre tenemos y no son parte del proyecto, pero siempre como productor uno, la obligación es pasar el mensaje, ¿verdad? para que todos no perdamos. Usted como productor, Antonio, ¿qué mensaje le daría a los productores que nos están escuchando acá por la radio? El mensaje que le daría a los compañeros productores es que en primer lugar luchando, siempre dándole gracias a Dios, porque Dios es primero y después nosotros, ¿verdad? Siempre hay que pedirle, dice a Dios, y hay que trabajar. Entonces, ya a mis compañeros lo que les pido es que sigamos adelante, ¿verdad? Siempre en la vida siempre hay obstáculos. Un obstáculo puede ser que uno pierda el producto, pero no quedarse estancado, seguir. Esa es la lucha, seguir. Porque yo es lo que he tenido yo, tal vez la pérdida, pero no, de lo que lo he mencionado, pero no, yo siempre he perseverado y gracias a Dios, mire, no es que tengo gran cantidad, pero ahí voy luchando en lo poco y lo bueno es las capacitaciones que he dado, ahí son buenas formaciones y eso que nos ha ayudado bastante nosotros como productores. Bueno, José Antonio Márquez Domínguez es productor de la comunidad de San Martín, el sector San Miguel, San José, La Paz. José Antonio, queremos agradecerle aquí en Radio Marcala por su participación y su experiencia contada por la radio y ojalá que esto le sirva a los productores que nos van a escuchar y que nos están escuchando, Antonio. No igual a usted, don Carlos Galea, por la invitación. Yo sé que para mí ha sido un placer estar con ustedes, con mis compañeros, igual a la ingeniera Albert que me está escuchando, pues igual agradecerle y que sigamos adelante luchando. Porque es la vida luchar durante Dios lo tenga uno, pues sigue luchando igual a usted, que Dios lo siga bendiciendo y siga adelante con su programa de Radio Marcala. Muy buenas tardes. ASA, agua y suelo para la agricultura. Si tienes comentarios o sugerencias sobre nuestro programa de radio, o te gustaría saber más sobre prácticas de agricultura sostenible, y tienes consultas sobre tu cultivo y no sabes a quién preguntar, puedes comunicarte con nosotros al 9924-2953. Envíanos un mensaje de texto o de voz vía WhatsApp. Ya lo sabes, no te quedes con la duda. Llámanos, nuestros especialistas están listos para atenderte. A ti y a tu comunidad. Escucha, también puedes enviarnos tu consulta por mensaje de WhatsApp. Puedes enviarnos un mensaje de texto o dejarnos un mensaje de voz. Al 9924-2953. Te esperamos. ASA, agua y suelo para la agricultura. Con los pies en la tierra. El sorgo y el café que sembramos en comunidad. Es que la experiencia del quien ya la puede contar, pues vale mucho. Así que muchas gracias por su participación, Antonio. Qué bien, vamos bien. Ahora, el que no agarra consejo no tendrá ni granos ni semillas, solo un montón de harina. En eso se convierten los granos mal almacenados. Se lo digo yo y usted que me está escuchando lo sabe. Por eso, Carlos, por eso es importante aplicar prácticas de un buen almacenamiento de los granos. Y llegó Suyapa por quien preguntaba. ¿Quién llegó? Este día tenemos la oportunidad de aprender el paso a paso de un buen almacenamiento de granos.
porque además de la experiencia, él es un experto que nos dirá el paso a paso. Entonces, que no se diga más. Atención, atención, les presentamos al ingeniero Albert Francisco García Medina. Es originario de San José La Paz, trabaja para Somaycupaco y acompaña a muchos productores y productoras en el departamento de La Paz. Bienvenido, ingeniero Albert, muchas gracias por estar acá con nosotros. Así es, adelante ingeniero, un placer saludarle, bienvenido, adelante, hoy. Buenas tardes, un gusto poder compartir con ustedes y con todos los productores que nos escuchan, ¿verdad? Y donde sus radios llegan a toda cobertura. Mi nombre es Albert García, laboramos para Somaycupaco en el área de producción, ahorita actualmente pues en un proyecto de Camino hacia la Resiliencia y somos originarios de San José, departamento de La Paz, y pues hemos estado trabajando ya hace 4 años inicié a trabajar con Somaycupaco y mi trabajo ha sido siempre en el tema de asistencia técnica a nivel de emergencia y a nivel de resiliencia. Es un gusto estar ahora con ustedes y pues que podamos conversar un poco e intercambiar algunas prácticas que nosotros hemos realizado, tanto a nivel de técnico también como a nivel de productores. Ingeniero, nosotros hemos dicho que el almacenamiento de granos es vital para conservar la calidad y el valor de los granos. Sí. Pero para usted, esa etapa de la producción, ¿qué es? Bien, el almacenamiento de granos es donde nosotros colocamos nuestras semillas, nuestros granos, para poder conservarlo durante un tiempo determinado. Y claro, dentro de eso del almacenamiento hay diferentes prácticas que nosotros debemos de realizar a poderlos almacenar y que de eso dependen el tiempo que este grano o semilla va a perdurar y va a mantener su calidad. Ajá. ¿Y cuánto tiempo, y cuánto tiempo puede durar un grano? O sea, que se conserve su calidad y esté bueno para el consumo. Ingeniero Albert. En el tema, si hablamos de maíz y frijol, pues el maíz tiene, porque lo que nosotros cuidamos, si hablamos de semilla, es el embrión, ¿verdad? Y bajo un buen almacenamiento tiene una vida de ese embrión de 1 año, similar la semilla de frijol, y ya si hablamos a nivel de granos, ya para consumo de los productores o para la venta, pues puede perdurar durante mucho tiempo siempre y cuando esté bien almacenado. Y cuando hablo del tema de que esté bien almacenado, nos retrocedemos al tema de post cosecha, que se corten en el caso de frijol en el tiempo adecuado, ya cuando ha tenido su madurez fisiológica, que en algunas variedades pues la hoja se cae, la vaina cambia de color, y ya esos indicadores que los productores saben que tienen que empezar a arrancar para poder secarlo. Luego del secado, pues como los productores luego lo aporrean en el caso del frijol y también del maíz, ¿verdad? Donde no hay degranadoras, y como también ellos lo secan, los porcentajes de humedad siempre se maneja al 12%, no más, y de todo eso, o sea, de todos factores, depende el tiempo en que la semilla y el grano mantenga su calidad y no se nos vaya a dañar. A eso se le suma un factor muy importante y es el tema de que cualquier recipiente que utilicen, ya sea plástico, ya sea metálico, ya sea bolsas PIP, no entre oxígeno. Porque al entrar oxígeno, entonces es donde la plaga principal de almacenamiento puede ser gorgojo. Todos los productores lo conocen y han tenido algunas pérdidas significativas en algún momento de sus vidas a razón del daño que causa el gorgojo. Entonces, del buen almacenamiento depende la vida de un grano y se debe almacenar bien, ingeniero. El tema del almacenamiento es la parte más importante y yo siempre le menciono eso a los productores. Ustedes pueden tener durante el ciclo del cultivo cultivos muy frondosos, cultivos muy productivos, pero si al momento de almacenar hacen malas las prácticas, van a perder al final. Porque recuerde, es lo que yo le menciono, si es grano que almacenamos para alimentarnos, entonces si nosotros no lo almacenamos, ¿qué va a suceder?
se nos va a dañar, sea por algún hongo o principalmente por gorgojo, y eso son pérdidas pues significativas que curiosamente a nivel técnico, a nivel de productores, es al que menos le ponemos atención, y lo que hace el productor es utilizar la pastilla de curar maíz o pastilla de curar frijoles, que la conocemos, que es gas fosfina, para poder regular la población de los gorgojos y que no causen un daño significativo en los granos o en la semilla. Pero eso tiene una repercusión negativa a futuro en la salud de nosotros, pues, de la familia. Bueno, porque perder nadie quiere perder, ¿va? Pero ¿y cuáles son esos pasos del buen almacenamiento? ¿El procedimiento que debe seguir el productor, ingeniero Albert? No, es que por ese tema de cuáles los seguimientos, el protocolo para poder nosotros almacenar los granos y las semillas, es donde el productor a veces tiene un poco de dificultad. Porque para almacenarlo, principalmente tenemos que saber que la humedad del grano o de la semilla esté a un 12%. Los medidores de humedad son muy costosos y eso lo comprendemos a nivel de los productores, pero yo charlando y todo lo que hemos venido trabajando con algunos productores, hay algunos métodos que cualquier productor los puede realizar, como el uso de sal en recipientes de vidrio, y ahí colocan cierta cantidad de granos de frijol o de maíz, lo agitan, y si la sal se adhiere a la pared del bote o si la sal forma grumos y se nota húmeda, es que semilla o grano le hace falta para secar. Hay otros productores que lo que hacen es que muerden el grano y cuando truena duro dicen ya está. Y hay otros productores que cuando está el frijol en los sacos, lo que hacen es que meten la mano en medio del saco, y si el ruido o el sonido, que genera al meter la mano es como pequeñas piedritas tronando, es que también ya está en una humedad ideal para poderlo almacenar. Son algunos indicadores que nos pueden funcionar para que los productores sepan cómo o cuándo la semilla está óptima para poder almacenarlo. Y aquí viene lo otro más importante. Nosotros podemos secar muy bien, llevar a un porcentaje de humedad del 12% el maíz o el frijol, pero si el recipiente donde nosotros lo vayamos a almacenar no es hermético, también vamos a tener problemas, porque recuerde que bajamos los porcentajes de humedad, pero si ya una vez en un silo, y eso genera a veces, si el silo no está bien tapado, si está al sol, al aire libre, eso genera calor, y la semilla siempre tiene un porcentaje de humedad que se libera. Entonces, al liberarse el porcentaje de humedad, genera oxígeno y también genera un ambiente para que los huevecillos de los gorgojos puedan eclosionar, porque muy bien saben los productores que cuando nosotros desde que cosechamos ya los gorgojos han colocado sus huevos en las vainas o en los granos, y solo están esperando el momento ideal para que los huevos puedan eclosionar y puedan dañar nuestros granos. ¿Hay prácticas que contribuyan a conservar el grano, ingeniero? Porque eso de meter la mano en el saco y que si suena, eso a mí también me parece interesante. Sí, muy bueno. Ahora, ¿en qué tipo de recipiente se sugiere almacenar los granos? Por ejemplo, en el tema hablemos de recipientes. Lo mencioné anteriormente, lo importante del recipiente que se vaya a utilizar para poder almacenar es que sea un recipiente hermético, que no entre oxígeno. Eso es fundamental, es uno de los factores más importantes y los cuales determina si nuestros granos se van a dañar o no. Y lo otro es dónde nosotros lo almacenamos. Por ejemplo, si es en silo, nosotros debemos de almacenarlo en un lugar donde no esté en contacto directo con los rayos del sol, en lugares que no sean tan húmedos. Igual si usamos bolsas PIC. ¿Por qué? Porque eso en su reacción y todo puede generar condiciones de humedad en el grano que tal vez no eclosione el gorgojo, pero sí se desarrolla un hongo. Entonces son todos esos factores que los productores deben de considerar. ¿Y por qué? Porque al final, como vuelvo y les repito, podemos tener buenas producciones de maíz, buenas producciones de frijol, pero si nosotros no lo almacenamos bien, al final las pérdidas van a ser significativas y con un impacto mucho mayor. ¿Por qué? Porque ya toca la bolsa del productor, y imagínese que un productor que cosechó 2 quintales de frijol en una tarea, y de esos 2
quintales de frijol, por no secarlo bien, por no seguir todas las instrucciones de almacenamiento, un recipiente hermético, se le dañe el 50%. Y si le ponemos la pluma ahorita, un quintal tiene un precio de 2.200, 2.300 lempiras. O sea, son pérdidas significativas que muchas veces el productor no le pone atención porque dice, mi cultivo fue excelente y coseché. El detalle que es que donde empieza a utilizar el maíz que tenía en el silo y le empieza a salir dañado es donde dice, tal vez produjo un buen volumen y no le va a parar mucha atención, pero al final eso es una pérdida económica, pues. Bien. Y también cuenta el lugar donde se ponga el recipiente de almacenamiento de los granos. Sí, los lugares, como yo le he mencionado, donde nosotros debemos de almacenarlos, tienen que ser lugares donde haya ventilación, lugares que no sean muy húmedos y que estén los recipientes donde nosotros almacenamos, pues cubiertos, ¿verdad? De los rayos solares, si utilizamos sacos con nylon o bolsas PIC, que estén sobre la superficie del suelo, pues, que no estén sobre el suelo, sino sobre la superficie que en unos 50, 40 centímetros en una estructura de madera, pues, para que no estén en contacto directo. Si hablamos de silo, pues lo que les mencionaba anteriormente, o barriles plásticos, pues es similar al tema del manejo de silo, pero algo muy importante es el tema de esas condiciones, pues. Como yo les menciono y vuelvo y les repito, las condiciones de humedad nosotros las podemos controlar con el tema del secado, del asoleado del grano, pero ya los recipientes sí deben de ser recipientes totalmente herméticos, porque si no vamos a tener pérdidas, sí o sí. ¿Y el grado de humedad a cuánto debe de estar, ingeniero Albert? El porcentaje de humedad adecuado para almacenar granos es 12%, 11.5%. ¿Por qué? Porque si lo almacenamos para consumo, va a tener un porcentaje de humedad que no se va a liberar. Entonces no se nos va a dañar el grano. Y si lo utilizamos o lo almacenamos para semilla, ese 12% va a mantener el embrión en estado óptimo para poderlo sembrar en un tiempo determinado, ¿verdad? Entonces, por esa razón, si tenemos un porcentaje demasiado bajo de humedad, vamos a perder si almacenamos para semilla, porque el embrión va a dañarse y no va a poder germinar cuando nosotros lo sembramos. Y si la humedad es superior al 12%, lo que vamos a ocasionar es que cuando almacenemos y como esté en un recipiente hermético, genere humedad. Y esa humedad pues va a generar algunas moléculas de oxígeno y también esa humedad va a crear algunas condiciones óptimas para que hongos o los mismos huevecillos del gorgojo puedan eclosionar y dañarnos nuestro grano. O sea, y hay que estar claro, ¿va? Esta tarea no es fácil para el productor, pero se puede aprender y seguir estas recomendaciones, ¿verdad? Es que ya me imagino el productor que si le costó producir y seguir en la cosecha, y ahora si no le presta atención a un buen almacenamiento, pues lo puede perder todo. Sí, y máxime si esta etapa de la producción coincide o sale al mismo tiempo que otra cosecha, como por ejemplo cuando está saliendo el café, el productor se complica y si no tiene mano de obra. El otro día escuchamos que los productores tienen sus propias formas y maneras de probar un grano. Sí. Usan hasta el método ancestral del diente, ingeniero. Bueno, lo que le mencionaba anteriormente, el tema, dicen ellos, la prueba del diente, del colmillo. Si cuando lo muerden y truena, pues dicen ya está listo. El tema de uso de recipientes de vidrio con sal. También nosotros ponemos a secar la sal en el comal, luego agregamos la sal al recipiente de vidrio, luego agregamos una cantidad considerable del grano de maíz o de frijol, agitamos y luego esperamos 15 minutos y si la sal se adhiere a las paredes del vidrio, pues es que tiene humedad todavía, pues, y necesitamos asolearlo más para que no se nos vaya a dañar. Y lo otro, pues que con unos productores de la zona sur de La Paz, lo que hacen es que introducen su mano en medio del saco donde tienen los frijoles y al momento que van introduciendo la mano se genera un sonido como de que piedritas están chocando entre sí, entonces dicen ya está listo. Y eso es a través de la experiencia, pues, a través de la experiencia que los productores van teniendo esas capacidades de poder identificar, pero que eso nos puede servir para otros productores. ¿Quién dijo miedo detrás de un palo? El diente lo sabe, aunque algunos productores suyapa yo creo que ya no les queda dientes. No lo digas, Carlos, no lo digas.
Lo importante es que tienen sus métodos de probar el grano y esto basta y sobra. Sí, y volviendo al recipiente de almacenamiento, tiene que estar bien sellado, ¿verdad, ingeniero? Muy sellado. Sí, principalmente los productores, a nivel de las comunidades, de los municipios, los productores utilizan principalmente silos, también algunos bolsas de nylon, otros productores recipientes plásticos y en algunos municipios pues bolsas PIC. Todos esos tipos de recipientes son excelentes para almacenar. Aquí el tema es que no entre oxígeno, que sea totalmente hermético. ¿Por qué? Porque si puede ser un silo, puede ser una bolsa PIC, puede ser un recipiente plástico, puede ser una botella de plástico de refresco, pero si entra oxígeno, se va a dañar el grano sí o sí. ¿Por qué? Porque el oxígeno al final es el que genera ese ambiente ideal para que la plaga pueda, en el caso de los gorgojos, eclosionar y poder causarnos daño. Por eso es importante tomar nota de cada paso y tenerlo muy en cuenta. Porque si al silo le entra aire, por ahí pueden entrar otros bichos y además que el oxígeno es el que activa hongos y otras plagas, fíjese. Aunque también sin oxígeno uno no vive. ¿Qué cosa va? ¡Qué misterios! Ya te pusiste filosófico, Carlos. Sí. Bueno, entonces hay que hacer conciencia de la importancia del buen almacenamiento de los granos, ¿verdad, ingeniero? Sí, bueno, lo que hemos venido hablando, ¿verdad? Los productores tienen que ser conscientes y vuelvo y repito, yo he escuchado a algunos productores que dicen, no, tuvimos una excelente producción. El detalle que es que cuando almacenan esa producción tienen pérdidas de un 30% y eso es significativo tanto para el productor como para su familia. ¿Por qué? Porque si no tienes frijoles suficientes, si no tienes maíz suficientes para poder consumir durante la época en que ellos necesitan y ellos pierden, al final tenemos problemas tanto económicos a nivel del productor, pero afectamos directamente también en la seguridad alimentaria de la familia. Entonces los productores deben de ser conscientes que las prácticas de almacenamiento, las prácticas de post cosecha deben de seguirlas tal y como ellos las han aprendido o como nosotros pues hemos recomendado a nivel de algunos municipios hacer estas prácticas y así evitar pues pérdidas. Usted está escuchando Con los pies en la tierra. Y si tiene alguna pregunta y desea participar, envíenos un mensaje de texto o vía WhatsApp al 99 24 29 53. Muchas gracias por estarnos escuchando. ASA, Agua y Suelo para la Agricultura. Si tienes comentarios o sugerencias sobre nuestro programa de radio, o te gustaría saber más sobre prácticas de agricultura sostenible, y tienes consultas sobre tu cultivo y no sabes a quién preguntar, puedes comunicarte con nosotros al 9924-2953. Envíanos un mensaje de texto o de voz vía WhatsApp. Ya lo sabes, no te quedes con la duda. Llámanos, nuestros especialistas están listos para atenderte. A ti y a tu comunidad. Escucha, también puedes enviarnos tu consulta por mensaje de WhatsApp. Puedes enviarnos un mensaje de texto o dejarnos un mensaje de voz. Al 9924-2953. Te esperamos. ASA, Agua y Suelo para la Agricultura. Con los pies en la tierra. Recuerde que acá premiamos su participación. Tenemos una bomba de mochila. ¿Alguien quiere ganar? Así es, compártanos su experiencia de cómo almacena sus granos y qué resultados ha obtenido. Participe con nosotros. Es un placer poderles saludar y esperamos que este programa pues les sirva para implementar nuevas prácticas en sus cultivos. Así es. Y para terminar este tema y aprovechando la participación del ingeniero Albert García, queremos agradecerle su participación, ingeniero, en este programa. Así es, pero antes, ingeniero, ¿qué se le puede aconsejar al productor, además de todo lo que hemos hablado en este programa hoy? Exactamente, tal y como hicieron todas las prácticas para poder producir su maíz, su frijol, así mismo tienen que ponerle la importancia en el tema de almacenamiento, porque es ahí donde nosotros tenemos pérdidas significativas y que impactan directamente la seguridad alimentaria de las familias. Y a la mano de esto, pues siempre el tema, y siempre lo hemos venido mencionando en los diferentes temas que hemos tocado, es hacer conciencia a nivel de los productores de poder conservar nuestro suelo, poder conservar nuestra agua, porque de eso depende.
Nuestro suelo es un recurso renovable, pero es a largo plazo. Tenemos que seguir manteniendo todas esas prácticas que se han recomendado bajo el enfoque ASA para poder conservar nuestro suelo y tener pues suelo para las siguientes generaciones y que ellos no caigan en una inseguridad alimentaria, porque en la actualidad hay una degradación de suelos de más del 50% a nivel mundial, y que eso impacta significativamente, principalmente a los pequeños productores, pues. Y somos nosotros los responsables de hacer el cambio, no solo de las prácticas, sino de nuestra mentalidad, y ver desde un enfoque totalmente diferente, de un enfoque holístico, la agricultura, para poder ir cambiando eso. Y invitar a los jóvenes también que se empoderen a nivel de todos estos temas, porque necesitamos esas capacidades a nivel de las comunidades para que sigan siendo comunidades resilientes al cambio climático y a todos los factores que nos puedan afectar. Gracias a ustedes y un saludo a todos los productores que nos están escuchando. Buenas tardes. ASA, agua y suelo para la agricultura. Si tienes comentarios o sugerencias sobre nuestro programa de radio, o te gustaría saber más sobre prácticas de agricultura sostenible, y tienes consultas sobre tu cultivo y no sabes a quién preguntar, puedes comunicarte con nosotros al 9924-2953. Envíanos un mensaje de texto o de voz vía WhatsApp. Ya lo sabes, no te quedes con la duda. Llámanos, nuestros especialistas están listos para atenderte. A ti y a tu comunidad. Escucha, también puedes enviarnos tu consulta por mensaje de WhatsApp. Puedes enviarnos un mensaje de texto o dejarnos un mensaje de voz al 9924-2953. Te esperamos. ASA, agua y suelo para la agricultura. Con los pies en la tierra. Almacenamiento de granos, nuestro tema del día de hoy. ¿Qué le pareció? ¿Qué lecciones nos deja? Y es que cada experiencia en el campo nos deja una lección siempre, ¿eh? A veces aprendemos cuando algo no nos sale como esperábamos, como cuando perdemos parte de la cosecha, por ejemplo, por no almacenarlo bien. Pero también aprendemos qué hacer, digamos, cuando se hacen pequeños cambios y que pueden marcar la diferencia en la producción agrícola. Bueno, como hemos escuchado, estas prácticas que nos ha explicado el ingeniero Albert García el día de hoy, cómo usar recipientes adecuados, controlar la humedad del grano, mantener limpio el lugar donde se guarda, pueden ayudar a conservar mejor lo que tanto ha costado, ¿eh? Porque ya hemos dicho acá cuánto le cuesta al productor, ¿eh? Cuánto cuesta, porque ha lidiado con la falta de agua, con las plagas, ha lidiado con todo. Y es importante tomar estas medidas para tener, digamos, un almacenamiento adecuado y conservar la producción. Estas son prácticas. Y como hemos escuchado la experiencia de Toño, que dice, una cosa que me llamó la atención de lo que dijo también José Antonio Márquez Domínguez, es un productor de aquí de San José. Y es que los silos, yo no recuerdo cuándo llegaron los silos a Honduras, esa técnica o esta práctica de almacenar en silos. No tengo así el dato, pero hace tiempo vinieron los silos. Y decía Toño que muchos productores lo que hacían, desgranaban el maíz, sí, y lo echaban al silo, sin otra instrucción que guardarlo ahí. A veces por las regiones, por ejemplo en el sur, el maíz, bueno, se seca quizás con más facilidad, pero en zonas como Occidente o en zonas altas como Marcala, como los pueblos de la sierra, pues el secado es uno de los problemas que enfrenta, digamos, el productor. Entonces, los silos siempre han estado en las comunidades. El punto aquí es cómo utilizarlo, Suyapa, y son prácticas sencillas en realidad lo que hay que implementar en relación a la conservación y al almacenamiento. Así es, Carlos. Bueno, ya lo explicaba tanto el productor como el ingeniero, y también nosotros insistimos en esta parte,
que lo fundamental antes de pues colocar en el silo hasta barril, les decía, ¿verdad? Sí. De cuidar el secado. Ahí comienza todo, digamos, o ese es el principio para la preservación de los granos o de las semillas. Ese es como lo primordial. Sí. Y si ya pues lo metemos en los silos, pues cuidar de que no tengan un huequito ahí para que no se filtre aire, ¿verdad? Para que no entre oxígeno ahí. Porque esto también, si lo metemos en el silo y tiene algún hueco por ahí, lo que va a hacer es pues provocar el desarrollo de hongo, ¿verdad? Porque se va a filtrar humedad. Entonces son cosas tan prácticas, básicas para lograr pues cuidar pues del grano, ¿verdad? De la semilla, que al final pues es lo que buscamos, ¿verdad? De tener ahí alimentos y tener también pues la semilla, ¿verdad? Para sembrar la siguiente ya temporada. Bueno, muchas gracias a la gente que comparte con nosotros y que nos ha estado escuchando. Si tienen alguna pregunta, quieren participar con nosotros, ahí está el número 99242953. ¿Quiere compartir alguna experiencia que usted ha tenido en relación al almacenamiento de granos? Y el otro día un productor me decía que este programa es una escuela para aprender temas. Un día estás hablando, me decía a mí, un día hablas de los frijoles, otro día hablas del café. Y es verdad, o sea, este programa Con los pies en la tierra lo que impulsa son las prácticas ASA. Si usted no las conoce o quiere conocerlas más, Suyapa, por cierto, está el aula virtual ASA. Esta aula que es una plataforma virtual, ahora como todo el mundo está virtual, ahí las puede repasar una a una. Así es, Carlos. Y bueno, aquí lo importante del contenido que tiene el aula virtual asa.com también son los cursos, que todos son totalmente gratis, están disponibles en todo momento. Usted puede acceder desde su celular, su computadora, y lo puede hacer a su tiempo, ¿verdad? A su ritmo. No es que va a tener un horario ahí que tiene que estar sentado. No. Es a su tiempo y a su ritmo. Usted solamente tiene que ingresar ahí, colocar aulavirtualasa.com, se registra y pues usted pues tiene la oportunidad de aprender y mejorar su finca con la implementación de las prácticas ASA. Y si no las conoce en su totalidad, pues ahí las va a encontrar en aulavirtualasa.com. Ese es el conocimiento hacia todas las prácticas ASA, pues lo tenemos a un clic de distancia, totalmente gratis y al tiempo que usted pues disponga, ¿verdad? A su ritmo. ¿Sabías que todas las prácticas ASA, agua y suelo para la agricultura, ahora están a tu alcance a un clic de distancia? ¿Quieres aprender, recordar o tienes curiosidad por las prácticas de agricultura de conservación? Entonces nuestra aula virtual ASA es para ti. Puedes acceder desde tu celular, desde una tablet o desde una computadora. Ingresa en esta dirección: aulavirtualasa.com. Crea una cuenta y sigue los pasos para matricularte en los cursos de agricultura de conservación. Además, te podrás certificar en temas como cobertura permanente del suelo, abonos verdes, fertilidad del suelo, diversificación de cultivos, alfabetización digital y muchas otras novedades. Para tener una mejor producción y una linda parcela sostenible, nuestros cursos están disponibles las 24 horas. Y puedes avanzar cuando tengas tiempo, a tu ritmo. Te esperamos en aulavirtualasa.com. Ahí está, el aula virtual asa.com, y como dijo Suyapa, no hay horario, eso está permanente ahí. Los maestros están permanentes, usted puede ingresar cuando quiera, cuantas veces quiera, y es totalmente gratis. Las prácticas ASA. Y esta semana hemos aprendido sobre el almacenamiento de granos. Queremos agradecerle a usted que nos ha estado pendiente del programa, invitarles para que comparta con nosotros. Si tiene alguna pregunta, alguna sugerencia, un comentario, escríbanos al 99242953.
Y por cierto, estamos premiando la audiencia, la gente que nos escucha. La gente me dice, yo te estuve escuchando. Y bueno, ahí tienen la oportunidad. Mándenos una historia de cómo ha aplicado las prácticas ASA, su experiencia, y compártala en un audio, en un video, mostrando su parcela, cómo lo ha implementado, para que esto inspire también a otros productores, Suyapa. Así es, porque sabemos que, bueno, si usted ya implementó las prácticas ASA, estamos súper seguros que ha obtenido muy buenos resultados, y esos resultados, pues, es bueno que usted los comparta con otros productores y otras productoras. Bueno, y de esta forma llegamos al final, Suyapa. Así es, nos encontramos la próxima semana siempre a la misma hora y desarrollando, pues, y aprendiendo juntos y juntas otro tema importante. Y siempre con los pies en la tierra. Hasta aquí por hoy. Ahora, manos a la obra con las prácticas ASA, porque del buen uso del agua y el suelo dependen los resultados en las parcelas. Cubrir el suelo, prosperidad. Nos escuchamos en la próxima. Con los pies en la tierra. Y siempre con los pies en la tierra. En abundancia, celebrémoslo con